Hola, hola, ¿qué tal mis emprendedores? Bienvenidos a este episodio número uno de la felicidad de vender. Estamos iniciando este proyecto en las diversas plataformas digitales, en YouTube, Facebook, con la felicidad de vender. Cada semana estaremos compartiendo un episodio nuevo para que tú puedas aprender toda esta disciplina mágica que está llena de ciencia y también de arte, que son las ventas. Así que vas a aprender muchísimo sobre prospección, sobre poderosos cierres de ventas, sobre lo que son los copies, los textos persuasivos y muchísimo, muchísimo, muchísimo más de toda esta disciplina muy hermosa, pero que también te va a generar muchísima felicidad, que son las ventas. Así que también ya sabes, como muchos me conocen, te voy a invitar a que hagas un gramo de práctica más que un kilo de teoría, porque más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría. Así que vamos a iniciar este día de hoy compartiendo un poco la importancia de vender. ¿Por qué es importante aprender a vender? ¿Por qué es importante saber de ventas? Y aquí te lanzo una frase. Mientras más personas conozcas, más probabilidades de vender tendrás. Más ventas es más dinero y más dinero es mayor libertad. Sin ventas no hay paraíso. Así que ya sabes, sin ventas no hay paraíso. Tú que eres un emprendedor o una persona que está queriendo y buscando emprender, sabes que sí o sí la habilidad más importante que debes desarrollar son las ventas. Si a ti no te gusta vender, si a ti no te gusta, no te atrae el tema de las ventas, si crees que eso, tú no naciste para ello, pues estás equivocado. Y en este programa vas a aprender a traer abajo todos esos mitos, todas esas creencias que te están limitando. Porque todos los expertos, los grandes expertos mencionan que la habilidad más importante que debe de aprender un emprendedor, un empresario, son las ventas. Así que atentos a toda esta información para que puedas ponerlo en práctica. Una de las preguntas que se hace la mayoría de personas en el mundo y sobre todo los emprendedores es: ¿por qué debo aprender a vender? Es una pregunta muy interesante y tiene varias respuestas. ¿Por qué debo aprender a vender? Es muy sencillo, pero a la vez hay una respuesta muy profunda de por qué tú debes aprender a vender. Ya que ventas es igual a ingresos, y si deseas ser parte del grupo selecto de personas que están acumulando éxito financiero, tienes tú que aprender a vender. Las ventas son la puerta de acceso al éxito en toda la vida. Las ventas son esa puerta de acceso a la prosperidad, a la abundancia. Son esa puerta de acceso a conseguir y lograr todo lo que tú deseas en la vida. No existe emprendedor ni persona exitosa, próspera, abundante financieramente que no haya caminado ese camino de las ventas. No existe alguno. Puedes mencionarme cualquier nombre, cualquier personaje en el mundo y en cualquier época de la historia, jamás, jamás ha crecido si es que no empezó y desarrolló grandes habilidades en las ventas. Así es que, ¿por qué tú, emprendedor, o tú que estás buscando alternativas de crecer financieramente, por qué debes de aprender de ventas? Porque este es el camino a generar más ingresos y a tu libertad. Ese es el primer punto que tú debes de tener en claro. Así que tú puedes solucionar todos tus problemas financieros y materializar la vida que tus sueños si aprendes a vender, a convencer y a persuadir a los demás. Dominar las estrategias de ventas te permitirán ser parte de este grupo selecto de personas que tienen las agallas de tener libertad financiera. Tienes que ser rápido, tienes que ser atrevido, tienes que ser audaz. Si no, te quedarás rezagado, si no, te quedarás en ese grupo de personas que no logran y no consiguen lo que quieren en la vida. Por eso es importante que tú aprendas de ventas, por eso es importante que tú aprendas a vender. El mundo se ha dividido en dos clases de personas: los que saben vender y los que no saben vender. Los que saben vender se quedan con la torta, la parte más grande de la torta, y los que no saben vender solo se quedan con las sobras. Pero la gran pregunta es: ¿y tú qué eliges? ¿Tú qué eliges? ¿Quedarte con la mayor parte de la torta o solo con las sobras?
Esa es una decisión que solo tú la puedes tomar. Por eso es que tú debes de aprender sí o sí las estrategias, las técnicas, los métodos de ventas que han sido comprobados, que han sido demostrados, que sirven, que funcionan y que le está dando prosperidad a miles y miles de personas, como es el caso mío también, que cada vez vamos creciendo, somos más prósperos, más abundantes, gracias a haber entendido que el camino son las ventas, ese camino para acumular riqueza, ese camino para ser prósperos, ese camino para ir hacia esa libertad que tanto ansiamos. Así es que ese es el camino y la razón principal por la cual tú debes aprender a vender, debes de entrenarte. Otra de las cosas que la gente se pregunta siempre, pero Anderson, ¿uno nace con las habilidades de ventas? ¿Eso ya se nace este talento? ¿La puedo desarrollar? Es que yo no sé vender, tengo miedo de hablar en público, no sé relacionarme con las personas, no sé cómo hablarle a la gente, no sé pedir el dinero a las personas, no sé rebatir objeciones. Pero yo te digo, no te preocupes, eso no es un problema en sí. Eso no es un problema porque no se nace con esa habilidad. Puede que hayan algunos dotados, algunas personas pues con ese superpoder desde niños. Sin embargo, como cualquier otra profesión y cualquier otra habilidad, las ventas las puedes aprender. Esa es la gran noticia, eso es lo más maravilloso. Tú la puedes aprender. No necesitas haber nacido con ese talento, así es que esa es la gran noticia, tú la puedes aprender, solo necesitas estudiarla, entrenarla, ponerla en práctica todos los días. Si tienes un negocio, muchísimo mejor, tienes la oportunidad de estar en contacto con clientes, con prospectos todos los días. Así es que las ventas uno las entrena y desarrolla esas habilidades. Dentro de las ventas, una de las cosas importantes que debes entender es que existe una famosa llamada la ley de las emociones, que te dice, escúchalo bien, escúchalo atento, que te dice que todas las decisiones son 100% emocionales, ¿ok? Todas las decisiones son 100% emocionales. Ni siquiera estamos hablando de un 90, 95 como plantean algunos. Hay información, estudios que plantean que son 100% emocionales todas nuestras decisiones. Y que el ser humano en general va a funcionar y a tomar decisiones en base a dos emociones. La emoción del deseo y la emoción del miedo. La emoción del deseo y la emoción del miedo. Es bajo esos dos tipos de emociones que todo ser humano funciona, que todo ser humano toma decisiones todos los días de su vida. Bajo la emoción del deseo y la del miedo. Escucha atento esto. Además, tienes que entender que ventas significa y es igual a transferencia de emociones. Vender es transferir emociones. Vender es transferir emociones. Tú transfieres emociones a otro ser humano que está interesado, que está buscando algo que resuelva un problema concreto en su vida. Por tanto, tú transfieres entusiasmo, tú transfieres emociones. Y cuanto más emociones elevadas transfieras, mucho mejor será tu proceso de ventas. Así que apúntalo ahí. Ventas es transferencia de entusiasmo y emociones. Una de las cosas o el factor que determina el éxito en las ventas es principalmente el concepto propio de tu autoestima. ¿Cuál es el concepto propio que tienes de ti mismo? Y yo te pregunto ahora entonces, ¿cuánto te quieres a ti mismo? ¿Cuánto te quieres a ti mismo? Sería la pregunta principal. Eso que hace la diferencia o ese es el factor determinante en el éxito de tus ventas. Tú tienes que preguntarte si hoy no estás vendiendo, si no estás vendiendo lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú esperas, si estás teniendo miedo en vender, si es que no estás logrando aquellas cosas que tú quieres en tu vida, debes de preguntarte, ¿cuánto me estoy queriendo a mí mismo? ¿Cuánto me estoy queriendo a mí mismo? ¿Cuánto me estoy queriendo a mí mismo? Es una pregunta determinante que puede hacer la gran diferencia entre conseguir esas metas, objetivos, en vender cada vez más o en estar estancado, en estar con deudas, con problemas financieros,
con miedos que no me dejan avanzar. Por tanto, la médula básica y principal es el concepto que tienes de ti mismo y tu autoestima. Así que pregúntate y respóndete, ¿cuánto te quieres a ti mismo? Y para eso hay un súper ejercicio, mis queridos amigos, un súper ejercicio que te invito a que lo hagas ahora mismo. Ahora mismo puedes parar el audio y hacer este ejercicio que dice de la siguiente manera. Es muy sencillo, me quiero a mí mismo. Y te la puedas repetir muchas veces al día, escríbelo en una hoja en blanco, en una hoja de papel grande, 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 a colores. Puedes pegarlo por tu cuarto y todos los lugares en los que tú más tiempo pases y que estén visibles a tus ojos, que estén visibles a tus ojos. Pégalo ahí esta frase poderosísima, poderosa que dice, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Y repítetelo todas las veces que sean posible, muchas, muchas veces al día. Me quiero a mí mismo. ¿Ok? Y tienes que entender que todos los vendedores de primer nivel tienen altos niveles de autoestima, se quieren a sí mismos y se sienten ganadores. No existe vendedor alguno de primer nivel en el mundo que haya trascendido, que haya prosperado, que haya tenido riqueza y que esté teniendo éxito hoy o en el pasado, que no haya tenido altos niveles de autoestima. Se querían a sí mismos, se quieren a sí mismos y se sienten y se ven a sí mismos como ganadores. Todos los que nos dedicamos a las ventas, como mi persona, como yo, Anderson Blanco, hemos tenido que entender, trabajar y aprender que no es posible convertirse en un vendedor de primer nivel si es que no trabajo en desarrollar altos niveles de autoestima. Si es que yo quiero realmente ir a esos niveles grandes, tengo que sentirme y verme a mí mismo como un ganador. Esa es una de las bases, esa es una de las cosas principales que uno debe desarrollar para las ventas. Todo vendedor de primer nivel tiene altos niveles de autoestima. Se quieren a sí mismos y se sienten ganadores. ¿Tú qué vas a hacer a partir de ahora entonces? ¿Quedarte en esa zona de víctima diciendo que nadie te quiere, que no te sientes seguro, que no eres capaz de levantar un teléfono, hacer una llamada, hacer una visita a un cliente, hacer un Zoom, una presentación, y que no te sientes ganador, que no te sientes capaz? ¿Te vas a quedar en ello? Porque si realmente quieres convertirte en un vendedor, en un emprendedor próspero, abundante, tienes que trabajar tu autoestima, tienes que trabajar ese amor propio, tienes que quererte a ti mismo. Eso es entonces una de las cosas básicas, principales que tú tienes que entender en las ventas. Bien, mis estimados y queridos emprendedores, estamos iniciando en estas primer podcast, este primer episodio de este programa de la felicidad de vender, que lo vamos a estar transmitiendo cada semana con nueva información, con contenido muy valioso y poderosísimo para ti, pero ya sabes que tienes que ponerlo en práctica. Si es que tú no lo haces, no lo practicas, no va a servirte de nada. Por eso que constantemente decimos que más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría. Más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría. Si es que ahora mismo ponte en acción, ahora mismo ponte a practicar los ejercicios y los conceptos que te he ido compartiendo el día de hoy, porque si tú no lo haces ahora mismo, no lo vas a hacer nunca. Si tú no eres capaz de retarte a ti mismo, poner en práctica, en acción, en las próximas ni siquiera 72 horas, sino en las próximas 3, 4, 5 horas, es probable que no lo hagas mañana ni pasado y que nos volvamos a encontrar en 3, 4 meses y tú sigas en la misma situación. Así es que te reto a poner práctica y acción el día de hoy, mi querido emprendedor. Pues invitarte también a que nos sigas y compartes este audio, este podcast, este programa a todas las personas que consideres que les puede servir. Y síganos también en las diversas redes sociales como Anderson Blanco. Y también dejarte la invitación para nuestros talleres que estamos dando todas las semanas en un super auditorio de manera presencial en Miraflores, en Lima, Perú,
como también de manera virtual. Vamos a estar dejando los enlaces en la descripción para que tú puedas contactarse con nuestro equipo que van a estar atendiéndote, el equipo que nos ayudan, todo un equipo de personas que muy amablemente van a estar atendiéndote para que puedas tú participar de estos eventos, de estos talleres, muchas de ellas gratuitas, y tú puedas seguir yendo a otro nivel en tu aprendizaje y sobre todo en tus resultados. Así es que nos vemos en un siguiente episodio. Y ya sabes, más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría.